Familia, amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy nos encontramos en esta nueva ruta del Señor, donde estaremos compartiendo un mensaje que se llama Persiga, alcance su sueño. Podemos ver que la gracia del Señor siempre está ahí, a la par, mirando cómo usted, cómo yo, en su momento, asumimos ese llamado del Señor. Pero siempre nosotros, por los afanes del corre-corre del mundo, no prestamos ninguna atención. Y por eso es que el Señor, en su infinito amor y su gran misericordia, cada vez está tocando la puerta. Cuando nosotros vemos que el Señor está obrando, cuando nosotros vemos que el Señor está trabajando a favor de nosotros, y sobre todo cuando estamos en una dificultad, estamos en una aflicción, es cuando nos acercamos ante el trono de la gracia, y es donde el Señor nos lleva en su infinita misericordia a encontrarnos con la bendición de decir: yo estoy aquí. Porque por el afán, por la angustia, por la ansiedad, por la fama, por los títulos, no escuchamos al Señor. Y por eso la gran pregunta sería, usted puede preguntarse, o usted se ha preguntado, ¿por qué estoy aquí? Eso se preguntó el cantante de música rock, Paddy Kelly, cuyo nombre real es Michael Patrick Kelly. Es un cantante, músico y compositor irlandés americano que a los 15 años compuso una canción que fue un éxito mundial, un ángel, para su familia, y vendió más de 20 millones de discos con The Kelly Family. Y un día se preguntó, todo esto de la fama y del éxito, ¿para qué? Si me siento vacío, al no poder vivir y disfrutar de la tranquilidad, porque usted sabe que la fama, el éxito le trae solamente la vanidad, el orgullo, y cantidad de personas que están queriéndose apropiar de lo que usted está viviendo. Él se sintió vacío. ¿Y qué hizo él? Se retiró a un monasterio en Francia durante varios años. Y después regresó a la música como artista solitario, con un estilo pop, y realmente cantándole a Dios, siendo un cantante que cristiano. Podemos ver otro testimonio. Joseph Scolling, un nadador profesional de Singapur, hizo historia en los Juegos Olímpicos de Río del 2016 al ganar la medalla de oro en los 100 metros mariposa y derrotar a su ídolo, al estadounidense Michael Phelps. Y así logrando esa medalla de alcanzar el éxito, se sintió vacío. Dijo: todo este esfuerzo para esto, ¿de qué sirvió? La gloria llega solamente hasta ese momento. Ahora veamos a Manny Pacquiao, un campeón de boxeo en diferentes categorías, y él relata que su mayor victoria no fue ganar títulos mundiales, sin encontrar la fe en Jesucristo. Tras una infancia de pobreza extrema en Filipinas y una vida de excesos con la fama, un día, al sentirse juzgado por su propia sociedad, por su propio país, sentirse solo y abandonado, de haber traicionado a su familia, a sus hijos, se humilló delante de Dios en arrepentimiento, diciéndole a Dios que quería cambiar de vida, pero que él no podía. Y así tuvo un profundo cambio espiritual que transformó su vida, alejándose de los vicios para dedicarse a su familia y a predicar del Evangelio. Y así ayudar en el momento más difícil de la pandemia, donde donó millones de tapabocas, millones de dólares y millones en transporte para poder mover a los médicos de un lado al otro en su país. Hizo más que su propio gobierno.
Y la pregunta es, ¿para qué fue todo esto? El vacío, la soledad, la tristeza, la fama, la gloria, es efímera. Hoy de pronto a usted, su ser querido, le da un abrazo y le dice cuánto te amo, cuánto te necesito, te he extrañado. Pero esa persona por cualquier circunstancia se voltea, se va a hacer su trabajo, a lo que sea, y usted queda solo. Pero lo más tremendo es usted en ese momento se pregunta, ¿para qué estoy aquí? Y hoy la gran reflexión es, ¿para qué estás aquí? Porque aquí no se trata de metas personales, sino de descubrir por qué Dios nos da metas en nuestra vida. Y por eso es que muchas veces la gente, cuando consiguen la gloria, dicen yo y yo. Pero el día que por cualquier situación cometen un error y fracasan, le echan la culpa a Dios. Otros en otras ocasiones ya al verse derrotados, al último que buscan es a Dios. Y cuando se encuentran con Dios, es cuando se dan cuenta de lo que dice en el libro de Deuteronomio cuando el Señor le decía, oye tú Israel, y que digas en tu corazón, fue mi fama, fue mi gloria, fue mi capacidad, la que me trajo hasta aquí. Y que se te olvide que yo soy Jehová tu Dios, el que te da el poder para hacer las riquezas. Es Dios el que nos capacita, nos da la capacidad para hacer las riquezas. Que tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer las cosas, sí, pero Él es el que pone el querer como el hacer. El mismo Señor Jesucristo lo expresaba de esta manera en Marcos 1:38 y les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús sabía cuál era el propósito designado de la Trinidad para Él en esta tierra. Y por eso les dijo, vamos a otro lugar, porque para eso he venido. Miren lo que dice Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, porque para esto ha llegado esta hora, más para esto ha llegado esta hora. O sea, todo él sabía que tenía su tiempo, tenía su espacio y tenía el tiempo perfecto. Entonces nunca se le olvide que Jesús nunca vivía por impulsos. Él sabía y él conocía el propósito y caminaba hacia ese propósito con esa certeza. Así como nosotros como jinetes por Jesús, como motociclistas, y que usted como creyente, mi amigo y hermano, debe tener la certeza de ese destino, de ese camino y esa verdad que es la vida eterna en Cristo. Cuando Cristo no está en nuestras vidas. Pero sabemos, en el caso del motociclista, que si no tiene una ruta definida en un viaje que va a hacer, arranca para cualquier lado. O de pronto usted o las personas que no saben cómo, para dónde van, están como Vicente, para dónde va la gente. O cualquier medio o cualquier bus o transporte le sirve. Pero hoy el llamado de Dios es que nos enfoquemos en ese sueño, en el propósito que Dios tiene para usted, que Dios tiene para mí. Y por eso el encuentro con Dios es importante. Lo hablábamos en estos días, cómo el Señor se encontró con Moisés en la zarza. Y Moisés que dijo, no sé hablar. Pero el Señor le dio las instrucciones, cómo tenía o quién iba a hablar a través de él, que era Aarón. Podemos ver que el mismo apóstol San Pablo, en su camino a Damasco, a llevar gente presa y a la muerte, llamándose Saulo de Tarso, tiene un encuentro personal con Jesús. Se dice que se cae del caballo donde iba, que queda ciego, pero en el resplandor de la luz encontró una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es darle cosas al aguijón. Y hoy yo te pregunto, ¿por qué persigues a Jesús? Donde tú mismo te estás enterrando el aguijón con tus malas decisiones. Pero Pablo en ese momento
Dijo, ¿quién eres tú, Señor? Él reconoció que había alguien con autoridad que le estaba hablando. Y él le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Por eso le digo, hoy tú no estás corriendo a favor de Jesús. Hoy estás persiguiendo contra Jesús, con la vida que estás llevando, haciendo las cosas contrarias a las que el Señor manda a través de sus mandamientos. Y él le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, ve a la calle derecha, allá vas a estar 3 días en un retiro espiritual, digámoslo así. Y es donde ya manda Ananías, y Ananías ora por Pablo. Ya no le dice Saulo, sino hermano Pablo, el Señor te tiene para esta gran comisión. Entonces, usted se ha preguntado, ¿para qué estoy aquí? Nació, creció, ya se reprodujo, le falta morirse. Pero al morirse usted puede decir, ¿para dónde voy? Y eso le pasó a Manny Pacquiao. Fama, dinero, pero vacío en el corazón. Pero tuvo un momento de arrepentimiento, como el encuentro con Cristo, y cómo el encuentro con Cristo cambió su corazón y su vida. Y no pensó solamente en la paz para él, no solamente pensó en la paz para su familia, sino que él lo pensó que hacia su país. Después de que fue un hombre famoso a través de su deporte, pero dio un mal ejemplo hacia la juventud con las drogas, con el alcohol y con todas las cosas que él tocó. Pero al tener ese nuevo encuentro con el Señor, vino a ser luz para su nación. Entonces piense usted qué tanto está alumbrando su familia, su barrio, su ciudad y su nación. Pero lo que no tremendo es, no puedes encontrar tu propósito enfocándote en ti mismo. La vida no es usar a Dios, es dejar que Dios obre a través de ti y de mí. Que Dios obre a través de nosotros. Y Jesús lo dijo de esta manera en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Jesús alumbra la oscuridad en que la persona está viviendo por causa de su pecado, por la causa de su maldad. Y viene y le abre el entendimiento y le dice, estás mal. Por eso el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, de juicio y de justicia. Y Él dice que viene a cambiar nuestras vidas. Pero por el afán, por la ansiedad, no escuchamos la voz de Dios. Jesús está alumbrando tu corazón. Mire lo que dice, que Él es la seguridad y la responsabilidad. Hay una soberanía de Dios en nuestras vidas, pero hay una responsabilidad en nosotros, en nuestros actos. Y la singularidad significa que no hay otra copia. Así como en la creación no hay huellas dactilares iguales. Usted es único. Dios lo envió a usted con un plan perfecto. Es que ni el gemelo más parecido es idéntico a su hermano. O el mellizo no es idéntico a su hermano. En algo cambian. Pero para cada uno Dios tiene un propósito. Y ese diseño de Dios nadie lo puede replicar. Cuando Dios te dio un sueño, no te entregó un molde genérico. Te dio un llamado único, adaptado exactamente a tus dones, tu historia y tu carácter. Usted vino a esta tierra con un propósito. Siempre lo diré en lo que dice Efesios. Bendito es Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Para que al venir a esta tierra fuéramos sin mancha. Pero al venir a esta tierra por causa del pecado federal o pecado remanente que nos dejaba Adán y Eva, quedamos de una vez apartados de la santidad, porque venimos a vivir en pecado, a vivir más por lo que el mundo nos brinda y más ¿por qué? Por la función del afán. Sé tú mismo. Nadie puede ser igual a Henry Valdés.
Dios me diseñó así. Y no busques ser una mala imitación de otros líderes. Busca ser tú mismo con los dones y talentos que Dios te dio. Dios te dio un don único, no para guardarlo, sino para servir. ¿Ves la pista, la ruta que Dios te está enmarcando para el día de hoy? No seas pasivo, no te quedes quieto. Dios te dejó el manual y el manual de vida abundante. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, por eso, mi amigo y hermano, usted tiene que entender que al encontrar al Señor, al buscar al Señor, al darse cuenta usted cuál es ese manual de vida, tiene que buscar que la gente pueda decir, esta persona tuvo un legado, tuvo una historia, tuvo una leyenda aquí en la tierra. Y por eso, mi amigo y hermano, la Biblia no tenemos que leerla solamente por curiosidad o porque no tengo nada que hacer. La leemos para hacer lo que en ella dice. Y tengan en cuenta, amigo y hermano, que la vida eterna comienza hoy al creer en Jesucristo, no cuando usted y yo morimos. No, la vida eterna comienza aquí en la tierra. Por eso Jesús lo expresaba. Dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Si usted no nace de nuevo, como se lo expresó a Nicodemo, un maestro de la ley, y tú siendo un maestro de la ley, estás muerto espiritualmente. Entonces, mi amigo y hermano, hoy tienes que empezar a buscar cuál es el propósito para el que estás aquí en la tierra, pero es ahora, no es si de pronto lo busco mañana o dentro de 8 días o dentro de 15 días. El propósito es ahora. Mire el legado que dejó William Borden. Un hombre con todo, millonario desde joven. Dice de que dejó todo por causa del ministerio. Se fue a ser misionero a África, a China, Egipto. Pero dice que en el tiempo que se fue a predicar, a los pocos meses él murió. Pero en ese poco tiempo dejó un legado que a él no le importó las riquezas. Esas riquezas que tenía, las utilizó para llevar el evangelio. Se entregó en cuerpo y alma al llamado misionero. En su corta vida rechazó una prometedora vida de negocios, una vida cómoda de viajar y hacer lo que quisiera, pero se fue al Medio Oriente y se fue a predicarle ¿quién? A los musulmanes. Y él dejó esta frase famosa siendo muy joven: sin vuelta atrás, sin reservas y sin arrepentimientos. Se enfocó directamente a Cristo, a lo que tenía que hacer por la persona de Jesús. Pero usted puede decir, Henry, pero es que yo no soy millonario. Hombre, tú tienes mucho para dar. Jesús le dijo al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ahí estaríamos hablando de las obras sociales. Para la gente es fácil hacer obras sociales. Pero la gente no lleva un mensaje de salvación. Yo di, yo llevé mercado, yo esto, yo lo otro, y ahí se queda. En que vean lo que hizo su mano derecha, que lo supo su mano izquierda. Pero aquí lo importante, como hizo este varón, fue utilizar las riquezas o lo que tenía para llevar el evangelio a los más necesitados. Llevaba una vida social, en obra social, pero para él lo más importante es que esas personas conocieran a Jesucristo. Y usted y yo, como jinetes por Jesús, debemos vivir ese mismo nivel de entrega. Y el llamado, mis hermanos, aquí es a presentarnos a Dios
y entender ese diseño único que Él tiene para nosotros y asumirlo con responsabilidad, según lo expresa la Biblia. Pero si tú no lees la Biblia, como decíamos antes, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él día y noche, para guardar y hacer. No es solamente leer, sino poner en práctica lo que la Biblia nos dice. Si hoy se siente usted estancado, hoy es el día para arrancar ese motor nuevamente y avanzar hacia el futuro, pero el futuro que Dios tiene preparado para ti. No siga haciendo las cosas en sus fuerzas. Deje que Dios obre en su vida. Deje que Dios obre a favor de su familia. Que la gente pueda decir, esta persona hizo todas las cosas totalmente diferentes a las cosas del mundo. Y por eso es que estamos hablando de que hoy 2026 años después, se sigue hablando de la obra redentora de Jesucristo. Muchos se burlan, muchos se ríen. Muchos hablan de que es un libro de historia. Pero no, aún hoy se sigue hablando de lo que hizo el rey David. Hoy se sigue hablando de lo que hizo el apóstol Juan. Hoy se sigue hablando de lo que hizo Pedro. Pero muchas veces vemos más lo que eran ellos antes a lo que fueron después de conocer a la persona de Jesucristo. ¿Cuántas personas lo prefieren a usted alcohólico, borracho, mujeriego, o en la situación que sea? Es que usted era tan alegre. Ahora es un cristiano amargado porque no toma, porque no fuma, porque no hace esto, porque no hace aquello. No, porque se dio cuenta de que encontró un propósito, y el propósito es, ante todo, tener una relación con Dios, entender que este es el templo del Espíritu Santo y no atentar contra el templo del Espíritu Santo. Y por eso, mi amigo y hermano, reitero, ¿estás estancado con tu vida? ¿Estás lleno de fama, de gloria? Pero al final del día te encuentras vacío y dices, ¿para qué viví este día? ¿De qué sirvió esto? Ahí lo tienes que darte cuenta que tu bendición está a 50 centímetros de distancia. Es arrodillarte. La distancia que hay entre las rodillas y los pies es arrodillarse para que tu corazón quede más cerca del piso y puedas inclinar tu rostro y decir, Dios, te necesito. Quiero tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo que el mundo me brinda, no lo que el mundo me da. Entonces, mi amigo y hermano, ahí les dejo esta reflexión. Síganos de lunes a viernes en Radio Motera a las 7 de la mañana. Los días miércoles nos encontramos por este espacio de la Ruta del Señor a las 8 de la noche. Y los domingos nos encontramos en Jinetes por Jesús Iglesia Bíblica a las 9 de la mañana. O síguenos a través de nuestra página. Siempre estaremos ahí. Se les ama, se les aprecia a sus amigos Henry Valdés de Jinetes por Jesús, rodando con propósito, porque el cielo es la meta. ¿Listo, mi tío?